los años 1987 y 1990, un pequeño internado rural ubicado a las afueras de Los Ángeles, en la región del Biobío, funcionó bajo la administración de una congregación católica que buscaba educar a los hijos de familias campesinas de la zona. La escuela, rodeada de extensos bosques y caminos polvorientos, parecía tranquila durante el día, pero quienes vivieron allí aseguran que algo en aquel lugar siempre estuvo fuera de lugar, un detalle que los adultos preferían no mencionar y que los niños apenas alcanzaban a comprender. El internado se encontraba a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad, aislado del tránsito y la vida cotidiana. Su fachada, de ladrillo y madera, se erguía con la solemnidad de un edificio antiguo y las ventanas, siempre cerradas, proyectaban sombras largas sobre el patio de tierra. Durante el día, los profesores y el personal eran estrictos pero cordiales y las rutinas parecían comunes: clases, recreo, comidas en el comedor y horarios de estudio en la noche. Pero era cuando caía la noche y la neblina comenzaba a deslizarse entre los árboles que el internado mostraba su verdadero rostro. Los alumnos, todos uniformados con chaquetas azul marino y pantalones o faldas grises, nunca hablaban de lo que sucedía después del anochecer. Se rumoreaba entre ellos que ciertos pasillos y habitaciones estaban prohibidos, no solo por normas, sino porque algo los habitaba. Los nuevos estudiantes al principio pensaban que eran cuentos para asustarlos, historias que los veteranos inventaban para mantenerlos en línea. Sin embargo, con el tiempo, casi todos comenzaron a notar detalles que no podían explicarse: murmullos que provenían de pasillos vacíos, sombras que cruzaban las puertas cerradas y, a veces, el sonido de risas apagadas en el patio cuando todos se encontraban en sus habitaciones. El profesor Eduardo Cáceres, un hombre de mediana edad, llegó al internado en marzo de 1987. Tenía experiencia enseñando en colegios rurales y aceptó el trabajo sin sospechar que aquel lugar cambiaría su vida para siempre. Desde su primer día, sintió una extraña incomodidad. Caminando por los pasillos de madera, notó que algunos pupitres estaban cubiertos de polvo, como si nadie los hubiera usado en años, mientras que otros parecían recién arreglados, como si alguien los preparara durante la noche. Al principio, lo atribuyó al descuido de los encargados de limpieza, pero esa explicación no duró mucho. Cáceres recordaba con claridad la primera vez que escuchó el timbre del internado sonar a una hora imposible. Era cerca de las 3 de la madrugada y el sonido metálico retumbó en todo el edificio, despertándolo abruptamente. Caminó por los corredores con el corazón acelerado solo para encontrar las aulas vacías y el comedor en silencio absoluto. Lo más inquietante fue que en ese instante escuchó pasos, suaves pero firmes, provenientes del patio interior. Al asomarse por la ventana, no vio a ningún alumno ni personal, solo la neblina moviéndose entre los árboles, como si ocultara algo que no estaba destinado a ser visto. Con el tiempo, otros profesores comenzaron a notar sucesos extraños: material escolar que desaparecía y reaparecía en lugares distintos, sombras que se movían con rapidez detrás de los ventanales, y en ocasiones, un olor a humedad y tierra removida que invadía las habitaciones. Algunos atribuían estas sensaciones al aislamiento del lugar, a la imaginación de los docentes y alumnos que pasaban demasiadas horas encerrados entre paredes viejas. Sin embargo, la evidencia comenzó a acumularse. En los archivos del internado, Cáceres encontró notas antiguas de la administración que hablaban de incidentes que nunca habían sido reportados oficialmente. Alumnos que desaparecían durante breves periodos, objetos moviéndose sin explicación y algunos maestros que renunciaban abruptamente alegando razones personales. Nadie mencionaba qué sucedía realmente, pero los testimonios coinciden. El internado estaba lleno de secretos que se habían mantenido ocultos durante décadas. Fue en 1988, apenas un año después de su llegada, que las desapariciones comenzaron a ocurrir. Alumnos que no regresaban después de los recreos o que eran encontrados horas más tarde en el bosque, desorientados, con marcas de tierra en la ropa y con un silencio inquietante que no podían explicar. Las autoridades locales nunca investigaron con profundidad y los registros oficiales indicaban simplemente que los niños se habían fugado. Para la congregación y los vecinos del sector, los incidentes eran un asunto que debía mantenerse en secreto, una mancha en la reputación del internado que nadie quería discutir. A medida que los meses pasaban, Eduardo notó un patrón. Todas las desapariciones y episodios extraños parecían ocurrir cerca de la misma hora, justo antes de las 3 y 7 de la madrugada. Nadie sabía por qué ese momento exacto parecía marcar los sucesos, pero los testimonios de otros docentes y vecinos coincidían. Los timbres del internado sonaban solos, los alumnos sentían escalofríos y algunas noches se escuchaban risas apagadas en el patio, como si un grupo invisible estuviera jugando. Cáceres decidió entonces tomar fotografías discretamente durante la noche.
Lo que descubrió lo dejó sin aliento. En varias imágenes aparecían los alumnos uniformados, parados en el patio, mirando hacia el bosque. Sin embargo, detrás de ellos había algo imposible de describir. Una figura alta, con extremidades delgadas y una cabeza que no parecía humana, con rasgos que recordaban vagamente a un animal. La sombra parecía observar a los niños y cada fotografía mostraba que se acercaba un poco más, como si estudiara cada movimiento. Aquel hallazgo fue el inicio de una obsesión. Eduardo empezó a documentar todo: horas, sonidos, objetos desplazados y fotografías. Cuanto más investigaba, más sentía que el internado no era un lugar común y que algo antiguo y hostil habitaba entre sus muros. No podía explicarlo racionalmente, pero la evidencia era consistente. Algo estaba afectando a los alumnos y a la dinámica de la escuela, algo que no pertenecía a este mundo. El internado continuó funcionando hasta 1990. Después de la demolición del edificio, los vecinos aseguraron que, en noches de neblina, aún podían escuchar los timbres resonando a las 3 y 7 de la mañana, junto con risas de niños y pasos que se perdían entre los árboles. Los documentos de la congregación desaparecieron misteriosamente, y quienes trabajaron allí prefieren no hablar del tema, pero Eduardo Cáceres, años después, confesó en entrevistas privadas que los niños nunca habían desaparecido del todo. Había algo en el bosque que los reclamó, algo que nunca volvió a dejar que regresaran. Tras los primeros incidentes, Eduardo Cáceres se convirtió en una especie de vigilante del internado. Sus días transcurrían entre clases y tareas normales, pero sus noches se llenaban de silencios inquietantes y de la constante sensación de estar siendo observado. Las desapariciones habían alterado la rutina de todos. Los alumnos más jóvenes hablaban en susurros sobre sombras que se movían entre los árboles, y los más viejos intentaban ignorar los hechos, pero sus ojos delataban un miedo que no podían ocultar. Cáceres recordaba una noche particularmente fría de otoño de 1988. Tras acostar a los alumnos y asegurarse de que todos estaban en sus habitaciones, decidió dar un paseo por el patio, cámara en mano. La neblina cubría los árboles y cada crujido de la madera del suelo parecía amplificarse en la quietud de la noche. De repente, escuchó un susurro. Al principio pensó que provenía de algún alumno que se había levantado, pero no había nadie. El sonido se repetía, más claro, como si alguien estuviera murmurando su nombre. Movido por una mezcla de miedo y curiosidad, se acercó al límite del bosque que rodeaba el internado. Allí, entre los árboles, vio algo que lo dejó paralizado. Figuras de niños, de pie, inmóviles, mirándolo fijamente. Sus uniformes reflejaban la luz de la luna y parecían casi normales, pero detrás de ellos, una sombra más alta se movía lentamente. La cabeza de aquella figura no tenía forma humana, era alargada, con rasgos que recordaban vagamente a un animal salvaje. Los niños no parecían notar su presencia, como si fueran ignorados por la figura, o peor aún, como si estuvieran protegidos por ella. Aterrorizado, Eduardo dio un paso atrás y una rama crujió bajo su pie. Inmediatamente, la figura desapareció entre los árboles, llevándose con ella la niebla que cubría el bosque. Los niños se dispersaron hacia las aulas, como si nada hubiera pasado. Nunca habló de aquello con nadie. Sabía que sus palabras sonarían a locura. Sin embargo, a partir de ese momento, comenzó a documentar sistemáticamente los sucesos. Cada sonido extraño, cada desaparición temporal de los alumnos y cada sombra en las fotos fue registrado en un cuaderno que llevó con él durante años. Los vecinos del sector también comenzaron a notar comportamientos extraños. Algunos aseguraban que al pasar por la carretera cercana al internado en las noches de invierno, escuchaban risas de niños y el sonido de pasos rápidos que se acercaban, aunque nadie transitara por el camino. Otros afirmaban haber visto luces apagadas entre las ventanas del edificio y, en algunas ocasiones, sombras que parecían mirar directamente hacia la carretera. Para la mayoría, estos fenómenos eran solo historias de miedo. Para Eduardo, eran evidencia de que algo fuera de lo normal estaba sucediendo. El patrón de desapariciones comenzó a consolidarse. Siempre ocurrían alrededor de las 3 y 7 de la mañana, una hora que no coincidía con ninguna actividad escolar y que parecía elegida deliberadamente por algo o alguien. Los niños que desaparecían temporalmente regresaban alterados, mudos, con una mirada vacía que preocupaba a cualquier adulto. Algunos, al recordar los eventos, mencionaban un hombre grande con cabeza de animal que los observaba desde el bosque, pero ningún adulto creía sus palabras. En 1989, Eduardo consiguió una grabadora de audio para intentar documentar lo que ocurría. Durante una noche particularmente silenciosa, dejó la grabadora encendida en el patio.
Al reproducir la cinta al día siguiente, escuchó primero el viento, luego los pasos de los niños y finalmente una voz profunda, extraña, que parecía surgir desde dentro de la tierra. La grabación decía apenas unas palabras, ininteligibles en su totalidad, pero que sonaban como un susurro constante. No deben regresar, no deben volver. El hallazgo lo dejó desconcertado y aterrado. Sabía que no podía mostrárselo a nadie sin que lo tildaran de loco. La grabación permaneció guardada en una caja durante años, hasta que décadas después, Eduardo decidió filtrarla a investigadores privados y a colegas confiables, quienes confirmaron que los sonidos no podían ser reproducidos de manera artificial. Algunos alumnos comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes. Relataban que al dormir veían figuras altas acechando en el bosque, que los niños desaparecidos jugaban a su alrededor sin poder gritar y que un frío intenso los atravesaba hasta despertar sudando. La coincidencia entre los relatos de los estudiantes y los testimonios de los vecinos era escalofriante. La hora exacta, las risas apagadas y la figura con cabeza de animal que parecía controlar los movimientos de los niños. Para los docentes, el clima dentro del internado se volvió insostenible. Muchos renunciaron, incapaces de enfrentar lo que parecía incontrolable. Sin embargo, la congregación insistía en mantener todo en secreto, presionando a los profesores para que no hablasen de los sucesos y asegurando que se trataba de rumores infundados. Nadie podía imaginar que los eventos que ocurrían en aquel lugar eran tan sistemáticos, tan extrañamente coordinados. Hacia finales de 1989, Eduardo decidió registrar todo lo que ocurría en fotografías, grabaciones y anotaciones, con la esperanza de entender la naturaleza de los sucesos. Fue en ese proceso que notó algo más inquietante. En varias fotografías nocturnas, la figura con cabeza de animal aparecía en posiciones diferentes, incluso en lugares donde él no había estado presente. Parecía anticipar los movimientos de todos, como si controlara el espacio y el tiempo dentro del internado. El ambiente se tornó irrespirable. Algunos vecinos afirmaban que en las noches claras se podía ver el brillo de los ojos de la figura entre los árboles, siguiendo a los niños que jugaban en el patio. Los docentes comenzaron a sentir que algo los observaba constantemente, y los alumnos, aunque jóvenes, desarrollaron un miedo casi instintivo hacia el bosque. Nadie podía explicar qué era aquello, ni por qué ocurría siempre en torno a la misma hora. Fue así como el internado comenzó a ganar una reputación siniestra en la región. Las desapariciones, los sonidos y las sombras crearon un temor colectivo que se extendió incluso entre quienes no tenían relación directa con el lugar. Sin embargo, las autoridades y la prensa jamás investigaron a fondo y el internado continuó funcionando hasta que finalmente, en 1990, fue demolido. Años después de la demolición del internado, el profesor Eduardo Cáceres decidió que debía preservar toda la evidencia que había recopilado durante su estancia en aquel lugar. Guardó fotografías, grabaciones de audio y un cuaderno con anotaciones precisas sobre cada incidente. Cada página y cada imagen reflejaban un patrón inquietante. Los sucesos parecían obedecer reglas propias, desconocidas y deliberadas. Para quien revisara los archivos con atención, quedaba claro que no se trataba de simples coincidencias. Entre las fotografías más perturbadoras se encontraban varias tomadas durante los recreos nocturnos. En ellas, los niños aparecían alineados en el patio, mirando hacia la nada, con gestos inexpresivos, pero lo que más llamaba la atención era la figura que siempre estaba presente, detrás de ellos, apenas visible entre la penumbra, alta, delgada, con extremidades desproporcionadas y una cabeza que parecía una combinación de animal salvaje y humano. En algunas imágenes, sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la cámara como si observara al espectador más allá del tiempo. Cáceres también conservaba grabaciones de audio que no dejaban lugar a dudas. En varias de ellas se escuchaban pasos, risas apagadas y el eco de los timbres que sonaban exactamente a las 3:07 de la mañana, seguidos de susurros que parecían repetir los nombres de los alumnos desaparecidos. Algunas grabaciones eran más explícitas, se distinguía una voz profunda, distorsionada, que parecía ordenar a los niños que permanecieran inmóviles, como si fueran marionetas bajo su control. Nadie, hasta el día de hoy, ha podido explicar el origen de esos sonidos. Con el tiempo, Eduardo compartió parte de su material con investigadores independientes de fenómenos paranormales y expertos en fotografía. Todos coincidieron en algo. No se trataba de manipulación ni de efectos especiales. Las sombras y la figura con cabeza de animal aparecían en distintos lugares de las fotografías y audios, incluso en imágenes tomadas con segundos de diferencia, como si fueran entidades conscientes de ser observadas. Pero no fueron solo las pruebas materiales las que confirmaron la extrañeza del internado. Varios vecinos del sector accedieron a testificar.
Una mujer que en 1989 tenía 13 años y vivía a pocos kilómetros del internado, recordó que durante una noche de invierno, mientras caminaba por un sendero cercano, escuchó risas infantiles y vio figuras corriendo entre la neblina. Según dijo, los niños parecían normales, pero había una figura más grande, inmóvil, que los seguía con una precisión imposible. Nadie pudo ver su rostro, pero la descripción coincidía con las fotografías de Eduardo. Otro testigo, un exalumno llamado Mario Fuentes, relató que había experimentado sueños recurrentes mientras estudiaba en el internado. En ellos, los niños desaparecidos caminaban por un bosque interminable, seguidos por la figura de cabeza animal. Intentaba gritar, pero su voz no salía, y cada intento de despertar era frustrado por un frío intenso que le recorría el cuerpo. Cuando finalmente despertaba, las 3:07 de la mañana marcaban la hora exacta de sus pesadillas. El patrón era consistente, siempre la misma hora, siempre la misma figura, y siempre los mismos niños observando o siendo observados. Para Eduardo, la conclusión era inevitable. No se trataba de un lugar común, ni de supersticiones de niños. El internado estaba bajo la influencia de algo que escapaba a toda lógica, un ente que parecía manipular la realidad dentro y alrededor del edificio. En 1990, cuando la congregación decidió demoler el internado, muchos pensaron que los sucesos terminarían allí. Sin embargo, varios testimonios indican lo contrario. Vecinos aseguraban escuchar los timbres resonando en la madrugada, risas apagadas de niños y pasos rápidos que se acercaban desde el bosque, incluso cuando el edificio ya no existía. Los fenómenos no dependían del espacio físico, sino de algo mucho más antiguo y persistente. La evidencia más perturbadora apareció meses después de la demolición. Eduardo revisaba sus últimas fotografías cuando notó un detalle que hasta entonces había pasado desapercibido. En la última imagen tomada dentro del aula principal, antes de la demolición, aparecía la figura de cabeza animal sentada en uno de los pupitres, mirando directamente hacia la cámara, y detrás de ella, las sombras de los niños desaparecidos alineados en el suelo, como si esperaran una señal para marcharse. El profesor comprendió entonces la magnitud de lo que había estado tratando. Aquellos niños nunca habían sido víctimas de simples desapariciones, sino de una entidad que los reclamó, que los tomó como parte de un juego macabro y que ahora ya no estaba limitada por el espacio físico del internado. Todo lo que había sucedido estaba documentado, pero el mundo externo jamás lo conoció. Cuando Eduardo finalmente decidió publicar parte de su investigación en entrevistas privadas, uno de los investigadores que tuvo acceso al material le advirtió: si esto se hace público, las personas no estarán preparadas para entenderlo. Lo que observas en las fotografías y grabaciones no es humano, y tampoco lo que está detrás de los niños. Años más tarde, investigadores independientes que revisaron las imágenes y los audios confirmaron algo escalofriante. La figura de cabeza animal estaba presente en todas las fotografías, incluso en aquellas en las que aparentemente no estaba siendo tomada la cámara. Parecía anticipar cada disparo, cada movimiento, como si supiera que alguien intentaba registrar su existencia. El internado de Los Ángeles dejó de existir físicamente, pero los hechos permanecen. Nadie ha podido explicar cómo una entidad puede permanecer ligada a un lugar después de que éste ha sido demolido, ni por qué los niños desaparecidos no regresaron jamás. Los documentos filtrados, las grabaciones y las fotografías sugieren que aquello que acechaba el internado era consciente, inteligente y sobre todo implacable. Después de años revisando fotografías, grabaciones y notas, Eduardo Cáceres comprendió que había estado lidiando con algo mucho más antiguo de lo que podía imaginar. La figura de cabeza animal no solo se limitaba a acechar a los niños, parecía controlar el espacio del internado, decidir quién podía moverse y quién quedaba atrapado en un ciclo que ningún adulto podía interrumpir. Cada desaparición, cada susurro en la madrugada, cada sonido de timbre a las 3:07 de la mañana era parte de un patrón calculado. En su última visita al bosque que rodeaba el internado, Eduardo intentó encontrar algún rastro físico de aquello. Caminó entre la niebla, grabadora en mano, esperando escuchar los pasos o risas de los niños, pero lo que encontró fue algo que no pudo explicar racionalmente: marcas en la tierra, profundas y alargadas, que formaban un camino hacia el interior del bosque, y sobre ellas, huellas infantiles que parecían caminar en dirección contraria a las marcas más grandes, como si los niños fueran conducidos por la entidad, pero al mismo tiempo protegidos por ella. Esa noche, mientras revisaba nuevamente las fotografías tomadas en los últimos días de funcionamiento del internado, notó un detalle que le heló la sangre. En una de las imágenes del aula principal, los ojos de los niños desaparecidos brillaban tenuemente, pero no de manera natural. La figura de cabeza animal los observaba con intensidad, y detrás de ella, en la esquina del salón, se percibía un contorno difuso que no había visto antes.
Parecía humano, pero con proporciones extrañas y brazos demasiado largos. Eduardo comprendió entonces lo que había estado evitando reconocer durante años. Los niños no solo estaban desaparecidos, habían sido transformados, absorbidos por algo que los había tomado como suyos. Los vecinos, quienes años después relataban los timbres y risas que surgían entre la neblina, parecían corroborar esta idea. Las voces de los niños no eran alegres ni humanas, eran ecos distorsionados, fragmentos de conciencia que escapaban del control de la entidad. Cualquiera que se acercara al bosque, incluso décadas después, podía escuchar susurros que decían: "No regresaremos, nunca regresaremos". Eduardo decidió cerrar su investigación por respeto a la congregación y por miedo a lo desconocido. Guardó todo el material en cajas, sin publicar nada, y se alejó de la zona. Sin embargo, durante sus últimos años, admitió a algunos colegas que sentía que algo había atravesado las barreras físicas del internado. No estaba limitado a un edificio ni a un espacio. La entidad había aprendido a vincularse con los niños y posiblemente con quienes intentaran investigarla. El desenlace definitivo ocurrió un año después de la demolición del internado. Una inspección de rutina por parte de un grupo de obreros y funcionarios de la municipalidad reveló un hallazgo inquietante. En el terreno donde se levantaba el edificio, el suelo estaba intacto, pero el espacio donde debería haber estado el aula principal mostraba un hundimiento irregular, como si algo hubiera dejado un vacío. Las fotografías tomadas por los obreros cuando se revelaron mostraban un patrón de sombras que formaban figuras humanas alargadas y difusas, alineadas en lo que parecía un ritual que nadie había presenciado. Un investigador que revisó esas imágenes concluyó algo escalofriante. Los niños desaparecidos del internado no habían sido víctimas de un accidente ni de secuestro. Habían sido reclutados por una entidad consciente, transformados en parte de un ciclo que se repetía noche tras noche, con una presencia que no podía ser destruida ni comprendida por la mente humana. La figura de cabeza animal actuaba como guardiana y ejecutora de este ciclo, asegurándose de que nadie interfiriera y que los niños permanecieran bajo su control. Hoy, quienes viven cerca del lugar aseguran que, en noches de invierno y con neblina, se puede escuchar un timbre lejano, acompañado de pasos ligeros y risas apagadas. Algunos incluso han asegurado haber visto sombras alineadas en el bosque, figuras que se detienen y observan cuando alguien se acerca demasiado. Nadie sabe qué ocurre exactamente en ese terreno, pero el patrón se mantiene. Los niños no regresan, las sombras persisten y la figura sigue observando. Eduardo Cáceres, antes de morir, dejó escrito en su diario: "Nunca pensé que lo que vi sería real. El internado no terminó cuando demolieron el edificio. Nunca terminó. Los niños y todo lo que vi siguen ahí, atrapados, pero conscientes, y yo fui testigo de ello. Quien intente acercarse a ese lugar debe saberlo. No es un edificio lo que desapareció, sino un fragmento de lo que no comprendemos". Con eso, el caso del internado de Los Ángeles quedó documentado, pero jamás explicado. Quien se acerque a ese bosque, quien estudie esas fotografías, quien escuche las grabaciones de audio, entenderá una cosa con claridad: hay lugares en este mundo donde lo imposible se convierte en realidad y el tiempo no tiene poder sobre lo que habita allí. El internado desapareció físicamente, pero la evidencia y la presencia de aquello que reclamó a los niños permanece intacta, esperando a quien ose acercarse.